Amigos y amigas de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén perfectamente bien. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva cápsula de su canal de un poco de todo. Y el día de hoy, amigos, les voy a platicar el, el curioso o el origen de la palabra joto. La palabra joto, obviamente, pues tiene un origen bastante oscuro, bastante turbulento, y es una historia llena de crímenes y que habla también de una prisión, amigos. En México, esta palabra, en algunos países que a lo mejor no se ocupe para lo mismo, pero en México, esta palabra se utiliza para referirse a una persona homosexual o para referirse a una persona que tiene miedo de realizar algo. Y lo que mucha gente no sabe, pues precisamente por qué se empezó a llamar jotos para referirse a las personas homosexuales. Y toda esta historia empieza y nos remonta a la famosa cárcel de Lecumberri, que fue también conocida por muchos como el Palacio Negro. La cárcel que volvía locos a los prisioneros por las crueles torturas y el hacinamiento. La prisión albergaba a los presos más peligrosos de la época. Como dato anecdótico, a partir del año de 1982 se tenía pensado pues destruir el inmueble, porque ya no servía como cárcel. Pero se decidió que a partir de ese año se convirtiera en lo que hoy es el Archivo General de la Nación. Esta cárcel de Lecumberri, amigos, este proyecto arquitectónico fue elaborado por el ingeniero Antonio Torres Torija y fue construido por el ingeniero M. Quintana, siendo su primer director Miguel Macedo. Se inició su construcción el 9 de mayo de 1885 y se inauguró el 29 de septiembre de 1900 por el general Porfirio Díaz. Su arquitectura iba de acuerdo con los modernos sistemas de esa época. Tenía forma radiada con un polígono hexagonal al centro, donde convergían las crujías o galerías o las celdas en las cuales se encontraban pues presos los reos. En total, esta cárcel tenía 886 celdas, todas las cuales eran vigiladas desde la torre central. El edificio, como dato anecdótico también, tuvo un costo en esa época de 2.396.914 pesos. Por el Palacio de Lecumberri pasaron los cuerpos sin vida de Francisco I. Madero y José María Pino Suárez, asesinados a espaldas del edificio en 1913. Estuvieron presos personajes como Pancho Villa, Eberto Castillo, Ramón Mercader, quien fue el asesino de León Trotsky, David Alfaro Siqueiros en 4 ocasiones, el poeta colombiano Álvaro Mutis, los luchadores sociales Valentín Campa, José Revueltas y Demetrio Vallejo. Estas celdas o crujías de las que hablamos previamente estaban nombradas con letras del abecedario, y precisamente en la crujía que estaba designada con la letra J eran llevados los criminales con comportamiento excéntrico o escandaloso, porque bueno, pues en esa época ser homosexual era algo sumamente escandaloso para la sociedad. Los reos entonces empezaron a identificar a las personas de esa crujía por sus gustos sexuales, y en lugar de llamarlos presos de la crujía o de la celda J, los empezaron a llamar jotos.
diversos escritores que pisaron el Palacio Negro de Lecumberri, ya sea por visita o por estancia, han mencionado en sus obras literarias la etimología de esta palabra, tales como José Agustín, Elena Poniatowska, José Revueltas, por solamente mencionar algunos. Pero dentro de toda esta narrativa y dentro de toda esta historia también hay una que va pues relacionada, y es el número 41, la historia cabalística, esotérica de este número. Y porque también es parte de la historia y es producto de uno de tantos episodios de la época del Porfiriato. Y la historia del número 41 dice así: una hija de el general Porfirio Díaz, que tuvo antes de su primer matrimonio, se llamaba Amada Díaz, que fue hija de Rafaela Quiñones. Se casó con un señor de nombre Ignacio de la Torre y Mier, quien fuera diputado por la 15ª legislatura por Chihuahua, a pesar de ser capitalino. Y este personaje se ha descrito como millonario, pues era propietario de la hacienda de San Nicolás Peralta y la de Tenaxtepango, en Cuautla, Morelos, donde trabajó, por ejemplo, como caballerango en algún momento Emiliano Zapata. Ignacio de la Torre más adelante contendió por la gobernatura del estado de Morelos. Y resulta que este señor de nombre Ignacio, pues resultó no ser tan buen esposo como aparentaba. El matrimonio de la Torre Díaz estuvo condenado al fracaso, pues de la Torre escandalizaría a la sociedad y a la familia presidencial por sus costumbres licenciosas y por sostener relaciones homosexuales. El 18 de noviembre de 1901, la policía realizó una redada en la calle de La Paz de la Ciudad de México, en lo que llegaría a conocerse como el baile de los 41. Una fiesta gay en la que la mitad de los hombres estaban travestidos. Por el carácter muy conservador del gobierno de Don Porfirio, este tipo de redadas eran muy bien vistas por la buena sociedad de la época, porque pues en ese entonces no se toleraba tanto este tipo de desmanes, ¿no? Por así decirlo. Estos bailes se desarrollaban regularmente en distintos lugares de la Ciudad de México, por cierto número de amigos de clase alta, como Antonio Adalid y Alejandro Redo de la Vega. Según el rumor perdurable, entre los que se encontraron en dicha fiesta eran los representantes de familias notables del Porfiriato, que obviamente tuvieron que comprar su libertad. Y se cuenta la leyenda de la rápida huida que hizo por las azoteas el más prominente de los afeminados, don Ignacio de la Torre. El castigo para los que no compraron ni libertad ni silencio fueron los trabajos forzados en el Valle Nacional, en Yucatán, que era un lugar verdaderamente terrible. El que acababa ahí, amigos, prácticamente pues no lo volvías a ver. Para los que les interese ahondar un poquito más en la historia terrible de México, de una parte de México, de lo que sucedía realmente en ese Valle Nacional en Yucatán, que era donde se sembraba el enequén, los invito a que puedan adquirir un libro que está padrísimo, que se llama México Bárbaro, de un autor que se llama John K. Turner. Pero bueno, continuamos con la historia de los 41. Para evitar el escándalo que propiciaría esta situación, obviamente fue que escapó por las azoteas, ¿no? Y bueno, la policía decidió hacer la lista de 41 individuos con los nombres de los presos y uno más cuyo nombre no se dio a conocer en ese momento. Corrió un rumor de que en realidad habían sido 42 los detenidos, siendo precisamente don Ignacio de la Torre, que habría sido salvado de la prisión
por ser el yerno presidencial. De ahí el número que se comenzó a usar como algo indigno de ser conocido. En primer lugar por su mismo suegro, pero también por la gente que lo rodeaba. Sin embargo, esto como muchas cosas tiende a conocerse tarde o temprano. O sea, la verdad siempre sale a la luz. La señora Amada terminó por aceptar la homosexualidad de Nacho, quien había protagonizado el famoso baile de los 41. En aquellos días todavía no circulaba en México, obviamente, el término homosexual. Estas personas vivían solamente su vida entre el pecado y el placer, entre la mentira y la verdad. Uno de los grandes logros de la redada de los 41 es darle un nombre, un significado cabalístico al número, ya que si bien algunos terminaron en prisión, las leyes mexicanas, a la par del Código Napoleónico, no prohibía la homosexualidad o la sodomía, con la esperanza de no darle poder a la palabra al mencionarla. Hay un autor que se refiere a Amada Díaz, que fue una mujer que nunca tuvo hijos, como una mujer que casada con este frívolo Catrín, prototipo de la moda, pues no sería amada, pero que se tornaría inmóvil, refiriéndose seguramente al libro La amada inmóvil, que había escrito Amado Nervo para su novia cuando ésta acababa de fallecer. Entonces, curiosidades de la historia, amigos, ya saben ahora de dónde sale esta palabreja, por qué se empezó a acuñar y la curiosa historia de la fiesta de los 41. Sin más, amigos, compartan la información, denle like, suscríbanse, muy importante, al canal, aprendan siempre un poco de todo y busquen su mejor versión. Hasta la próxima cápsula, amigos. Bye.